La película comienza con un tipo que cuestiona una pegatina común sobre salvar la Tierra. Se preguntaba para qué servía. Podría ser solo para ellos mismos. Añadió que ni siquiera Dios podía ayudar a la gente, ya que Dios da a la gente muchas cosas y depende de la gente. Después de eso hubo una escena de hace 6 días, sobre el tipo que estaba despierto. Él estaba en Nueva Serbia del Este, donde todavía había muchas armas allí. Las noticias hablaban del nuevo país, Kazajstán, y de que allí seguía habiendo terrorismo. Entonces el tipo salió y llegó a una tienda. Después arrastró a alguien hasta allí. Resulta que el tipo le compró un arma pero estaba rota desde el principio, y el tipo le pidió que le devolviera el dinero. Luego el tipo compró algo y fue a un edificio. De repente chocó con un niño y le quitó algo. Luego se dirigía a su habitación, y resulta que el que compró era como un perro y lo cocinó. Se supo que el chico se llama Turap. Después de eso Turap se lo comió. Pero en medio de eso había una pequeña bomba que dañó su habitación y había una pandilla de gente y se acercaron a Turap. Turap rápidamente se dio cuenta de que había Carl. Turap pensó que Carl seguía en Sudán y que había matado al bebé. Turap se burló entonces de Carl y le preguntó quién le había pedido que lo hiciera. Al principio, Carl no fue sincero, pero al final, reveló que había sido orden de Gorsky. Poco después, Turap lo mató, y Turap explicó al resto que se trataba de un problema personal entre él y Carl. Entonces la banda llevó a Turap a algún sitio, y para ello, Turap cogió su comida, y se la dio al niño que conoció antes. Después le llevaron ante Gorsky. Gorsky dijo que era muy difícil encontrarle mientras que él dijo que no se escondía. Resulta que colaboraron hace 10 años, pero parece que Turap estaba muy decepcionado y enfadado con Gorsky. Turap incluso dijo que si hablaba de profesionalidad, entonces debería haber matado a Gorsky. Pero Gorsky dijo que aunque lo hiciera, no cambiaría nada. El mundo no sería un lugar mejor con eso. Y no cambiaría el hecho de que Turap sobrevivió en Serbia en un lugar muy sucio y desordenado, y no tenía familia. Entonces Gorsky le pidió que llevara de contrabando a una chica a Estados Unidos. Al oír eso, Turap dijo que Gorsky simplemente se burlaron de él porque no podía ir a Estados Unidos, y el pasaporte de la ONU era muy difícil de falsificar. Pero Gorsky dijo que, de todas formas, Turap no tenía dónde quedarse. Así que Turap fue recogido por un avión, en el que había una cadena conectada con un coche. Entró en el coche, y el avión le llevó hasta la chica. Después, llegó, y el avión le dejó. Conoció a una monja llamada Hermana Rebeca. Ella le habló de 3 reglas, que consistían en que la monja tenía que estar siempre al lado de la chica donde quiera que fuera. Cuanto menos se comunicara ella con el mundo de ahí fuera, mejor. Y nada de palabras tontas. Al oír eso, Turap dijo que solo tenía una regla, que era que ella tenía que seguirle, de lo contrario la dejaría en algún lugar, y sin dinero para volver a su residencia actual. Entonces llegó la chica, preguntó el nombre de Turap, e incluso dijo que era un asesino. Esto hizo que Turap dijera que él es solo un mensajero, y que piensa que la chica es un paquete, no un amigo ni nadie. Significa que después de 6 días no se verían más. Tenía que la hermana Rebeca tenía razón. No debería hablar con ella en primer lugar. Se dirigían a Kazajstán y cerca de la frontera con Rusia. Estaban a punto de coger un tren. Resulta que la niña se llama Aurora. Por el camino, Aurora vio muchas cosas que no solía ver en el monasterio, especialmente mucha gente. Además, en Kazajstán seguía habiendo terrorismo. Cuando vio un mercado cerca de la estación de tren, pareció sorprenderse, porque había demasiada gente, e incluso había un vendedor de perros muertos. También vio que había tigres, y se quedó muy sorprendida al verlos. Mientras tanto, fueron espiados por un grupo de personas. Se fijaron en Turap junto con Aurora y la hermana Rebeca, cuando Turap le pidió a Aurora que se cambiara de ropa. Entonces, se separó de la hermana Rebeca y de Turap. De repente, Aurora salió corriendo y fue perseguida por la hermana Rebeca y Turap. Ella dijo que tenía que huir o moriría. En medio de ello, explotó una bomba. Es como si Aurora presintiera que el incidente iba a ocurrir. Después de eso, cogieron rápidamente el tren. En el tren, Aurora habló de los tigres. Tigres eran los auténticos, puesto que los tigres siberianos ya habían desaparecido. Turap respondió que utilizaban tecnología para imitar a los tigres siberianos. Pero Aurora dijo que, al fin y al cabo, una doncella humana era una diosa. Entonces Turap preguntó qué había pasado realmente antes en el mercado. Preguntó que para poder salvarla. Pero rápidamente, la hermana Rebeca dijo que Aurora no se acostumbraba a ver el mercado. Luego llegaron a un lugar de refugiados en Rusia. Turap les pidió que no se separaran mientras él iba a ver a su amigo. Resulta que Turap pidió ayuda a su amigo para hacer contrabando. En ese lugar, Aurora vio a un boxeador y preguntó por él a la hermana Rebeca. La hermana Rebeca dijo que solo era un hombre perdido.
Cuando Turop terminó estaban a punto de salir del lugar, pero llegaron las personas que los espiaban. Dijeron que Turop no sabía lo que estaba haciendo, mientras que Turop pensaba que solo estaba haciendo su trabajo. Entonces, uno de ellos le ofreció $1.000.000 a cambio de Aurora. Pero al final tiró el dinero para que la gente de alrededor se lo llevara mientras Turop, Aurora y su hermana Rubica huían, persiguiéndolos, y al final Aurora fue cogida antes por el boxeador, y él la llevó al ring. En el ring, tocó a Aurora. Poco después llegó Turp, pero resulta que el público pensó que habría una pelea. Así que Turp tuvo que luchar contra el boxeador, mientras Aurora seguía también en el ring. El combate fue duro, pero al final ganó Turp. Cuando el boxeador se estaba muriendo, Aurora se acercó a ellos para detener a Turp, ya que el boxeador solo quería salvarla. Al final, el boxeador murió y Aurora se sintió muy triste y decepcionada. Después de eso, la pandilla vino y le dijo a Aurora que su padre les había ordenado que se la llevaran, y en resumen, Aurora les obedeció y se fueron rápidamente. Esto hizo que Turp y su hermana Rebeca los persiguieran. Entonces Turp disparó cerca de la banda e incluso mató a uno de ellos. Dijo que si no le devolvían a Aurora, los mataría uno a uno. Como no quería que la gente muriera por su culpa, Aurora finalmente volvió con Turp. Después de eso, continuaron el viaje. Antes habían seguido, junto con el amigo de Turp, al refugiado que estaba a punto de entrar en el submarino. Pero resultó que era invierno y el agua del mar estaba congelada, así que el submarino salió del agua del mar congelada y la rompió. Además, tuvieron que luchar con los refugiados, por lo que muchas personas cayeron cuando estaban a punto de entrar en el submarino. Aurora se sorprendió al ver eso. Además, vio a un tipo que apuntaba con un arma. Cuando ya estaban en el submarino, Aurora no podía aceptar el hecho de que muchos refugiados cayeran en agua de mar muy fría y no consiguieran entrar en el submarino. Incluso ella controló rápidamente la máquina del submarino y amenazó con que si no obedecían su petición, los mataría. Se vio que podía sentir a la gente de fuera que se estaba muriendo y entonces se desmayó. Después de eso, la hermana Rebeca reveló su pasado a Tura. Dijo que tenía un mal pasado y que el destino la convirtió en monja y trabajó en un orfanato. Allí conoció a Aurora. Su padre murió y nadie conoce a su madre. A los 2 años, Aurora hablaba 19 idiomas. Pero todo iba bien hasta que la revisó el médico y este se dio cuenta de que le pasaba algo. Pero el médico le dijo a la hermana Rebeca que no se lo contara a nadie por su seguridad. Aurora suele hacer muchas cosas que antes no sabía de la nada, pero usar la pistola como antes era la primera vez. Así que se llevaron a Aurora a Estados Unidos, para que allí la atendiera el mejor médico. Después de eso, el amigo de Turop le dijo a Turop que hace como 2 años, hubo una bomba de virus, y todo el mundo murió a causa de ella, y el comportamiento de la víctima que contrajo el virus era como Aurora. Al oír eso, Turop dijo que si Aurora realmente contraía el virus, él mismo la mataría y la quemaría. Luego llegaron a Alaska. Continuaron el viaje montados en una moto de nieve, pero no mucho después. Unos aviones se fijaron en ellos y los atacaron. Turop pidió entonces a Aurora que se trasladara a la moto del amigo de Turop, junto con su hermana Rubica, mientras Turop distraería a los aviones. Al principio, Turop consiguió distraerlo, pero la segunda vez, el avión apuntó directamente a Turop, incluso la moto que montaba se quemó. Turop se estaba muriendo y Aurora rápidamente ayudó a Turop, pero no mucho después, el amigo de Turop dijo que sus pasaportes eran suyos en ese momento, mientras les apuntaba con un arma. Incluso dijo que no necesitaba a la hermana Rebeca, y que estaba a punto de matarla. Por suerte, Turop se despertó justo en el momento adecuado y mató a su amigo primero. Después de eso, hicieron una casa de nieve. Turop fue curado por Aurora mientras la hermana Rebeca probaba la comida de Turop y la elogiaba. Turop le dio las gracias a Aurora por salvarle la vida, y a partir de ese momento, Aurora dijo que tenían que actuar como una familia que se protege mutuamente. Entonces, Aurora también dijo que estarían muertos en Nueva York, y después de eso, se fue a dormir. La hermana Rebeca le dijo entonces a Turop que tal vez Aurora solo estaba asustada. Entonces, hubo una escena en la que Turop tiró sus balas, y no mucho después Aurora vino y Turop le explicó que pronto sería revisado por el personal de refugiados, así que tuvo que tirar las balas. Entonces, Aurora tuvo una charla con Turop, y resultó que Turop quería quedarse en Canadá, donde estaba la granja de sus padres. Él se encargaría de ella, aunque las condiciones de la granja eran malas en ese momento. Después de eso, Aurora le preguntó a Turop si quería matarla y quemarla, como oyó en otra escena. Pero Turop dijo que esperaba que no ocurriera. Entonces ya estaban en Canadá, y la hermana Rebikov informó a Turop y Aurora de que tenían que coger el autobús en 30 minutos. Antes, Turop se inyectó un líquido que Grosky le dio en la primera escena. Después, una anciana fue informada de que Aurora, la hermana Rebikov y Turop estaban en Canadá y se dirigían a Nueva York. En Nueva York, se alojaron en un lujoso apartamento.
Aurora vio directamente las noticias de que resultaba que el monasterio, en el que vive, había sido bombardeado. La noticia les conmocionó. Aurora se dio cuenta de que no había sido un accidente, ya que el monasterio fue bombardeado justo cuando llegaron a Nueva York. Cuando la hermana Rebikov le pidió que rezaran juntas, Aurora llegó a decir que ya no lo hacía. Mientras tanto, Turop recibió una llamada de Gorsky. Turop le preguntó qué había pasado realmente, pero Gorsky le dijo que alguien acababa de alquilarle y que no era un terrorista. Gorsky dijo que pronto llegaría el médico y que su última tarea era asegurarse de que Aurora se encontrara a salvo con el médico. Gorsky también amenazó a Turop, diciendo que el líquido que había inyectado antes era la forma en que el misil conocía la ubicación de Turop, si no hacía lo que se le pedía. Entonces la hermana Rebecca vino a Turop. Había una banda de Noliti, la secta a la que se unió la hermana Rebecca, y una banda de hombres de Gorsky. Vinieron para asegurarse de que todo iría bien. No mucho después, vino el médico que había revisado a Aurora hacía 3 meses. Revisó a Aurora y no dejó que la hermana Rebecca entrara en la habitación. Allí, Aurora dijo que el doctor era una persona malvada. Después de eso, el doctor dijo que necesitaba hacer más chequeos a Aurora. Entonces, a Turop se le ocurrió usar la violencia al preguntarle al doctor, pero la hermana Rebecca lo detuvo. Después de eso, Turop le dijo a la hermana Rebecca que tenía miedo de que algo le pasara a Aurora. Incluso sacó un tema sobre el virus y cómo este podría destruir a mucha gente en Nueva York. La hermana Rebecca no podía creer que Turop creyera ese tipo de cosas. Entonces Aurora se les acercó y les dijo que estaba embarazada de gemelos y que querían los bebés. La hermana Rebecca no podía creerlo, ya que se aseguraba de que ningún chico la tocara. Pero al final, Aurora sí estaba embarazada. Entonces Turop tuvo que entregar a Aurora al médico en su coche. La hermana Rebecca dijo que tenían que hacer algo, pero Turop dijo que la condición no estaba de su parte. Pero entonces Turop no entregó a Aurora al médico y empezó a luchar tanto contra la secta Noy-Levi como contra los hombres de Gorsky. Tuvieron una dura lucha, pero al final la hermana Rebecca recibió un disparo y murió. Al ver eso, Turop se acercó a la hermana Rebecca para ayudarla, pero a él también le dispararon, aunque aún podía disparar. No mucho después, Turop fue asesinado por Aurora. Ella dijo que quería al Turop completamente vivo. Después de eso, Turop se despertó. Resulta que estuvo muerto por un tiempo, pero el padre de Aurora, llamado Darkwinder, lo salvó, pero lo ayudó con tecnología. Entonces Darkwinder fue despedido como médico hace 20 años, porque intentó hacer un humano artificial metiéndolo en el cuerpo de una mujer. Pero con eso, hizo a Aurora con éxito, y su madre fue ella misma. La secta Noy-Levi intentó contactar con él, así que hizo a Aurora como un superordenador, donde podía saber tantas cosas que se introducían en el superordenador. La secta Noeliti quería utilizar a Aurora en beneficio de la secta. Entonces, en el pasado, alguien alquiló a Gorsky para matar a Darkwandir, y se llevó a Aurora. Y hacía mucho tiempo que Darkwandir no sabía dónde estaba Aurora. Por suerte, Darkwandir consiguió seguir con vida. Resumiendo, Turop le preguntó a Darkwandir qué quería de él. Darkwandir le dijo que encontrara a Aurora, ya que creía que había matado a Turop a propósito. Por otro lado, se volvió a ver a una anciana en otra escena. Resulta que era la líder de la secta Noeliti. Se enfadó con sus hombres, porque nadie les dijo que recuperaran a Aurora a tiros. Luego les preguntó cómo hacer para que su secta no perdiera su parte, ya que Aurora era su marca registrada que podían utilizar para conseguir muchas partes. Algunos le sugirieron que se inventara la historia de que la secta Noeliti era objetivo de los terroristas, y que se acercara a Dios mediante su módulo espacial. Pero ella no lo aceptó, y seguía enfadada. Entonces un tipo le informó de que el cadáver de Turop había sido secuestrado, y pensó rápidamente quién podría secuestrar a los muertos. Después de eso, Darkwandir hizo que Turop recordara todas sus memorias del pasado, incluso cuando estaba en la guerra y cuando era un niño. Entonces Turop recordó lo último que Aurora le dijo, que era que volviera a casa, y trató de definir lo que ella quería decir con eso. Turop también preguntó a Darkwandir cómo Aurora pudo salvarse del misil. Darkwandir dijo que fue gracias a sus gemelos. Además, Turop pensó que Darkwandir había intentado que Aurora fuera como la Virgen María. Entonces, uno de los hombres de Darkwandir le informó de que la secta Noladi les había descubierto. Darkwandir pidió a Turop que fuera rápidamente a buscar a Aurora. En el teléfono, la mujer llamó a Gorsky, y ella también le regañó, y le dijo que tenía un estilo antiguo para matar a la gente. Gorsky pidió el pago, pero ella no quiso pagarle seguramente. Entonces la mujer le amenazó con matarle, y parece que murió poco después. Después de eso, sus hombres vinieron y le informaron de que había 2 coches perdidos, y ella pensó que era Turop. Vino a Darkwandir, y resulta que la mujer dijo que Aurora era su hija. Pero Darkwandir no podía aceptarlo, ya que solo utilizó su cuerpo. La mujer añadió que lo hizo por ella.
Resumiendo, discutieron, e incluso Darkwind Deer le dijo que solo utilizaba a Aurora para ganar dinero, pero diciéndolo en nombre de su secta en público. Entonces ella le disparó y Darkwind Deer dijo que estaba bien morir por Aurora. Rápidamente la mujer pidió a sus hombres que encontraran a Tura. Mientras tanto, Tura entendió lo que significaba volver a casa. Fue a la granja de sus padres en Canadá y allí encontró a Aurora. 6 meses después, Aurora estaba en un hospital junto con Tura. Le dio las gracias y le dijo que Tura era el padre del niño. Después de dar a luz, Aurora murió. Entonces termina la película.